Si quieres tu casa, pregúntale a Lender. Herbert y Johanna, ellos te van a entender. Uno de los motivos principales por el cual las familias hispanas no compran una propiedad o no financian una propiedad hoy en día es la desinformación. Y en realidad la causa de esto no es que estas familias no busquen la información que se necesitan. Así que hoy vamos a hablar cuál es la causa de esta desinformación. ¿Qué te parece si hoy hablamos de este tema? Definitivamente, este es un tema muy personal para nosotros. Esta es la razón número uno por la que nosotros creamos este espacio, este ecosistema que se llama Pregúntale al Lender, que no se extiende únicamente a educación, se extiende a todo el proceso que nosotros tenemos ensamblado para compradores y sus agentes de bienes raíces. Vamos a dar un poquito de background para que puedan entender por qué una de nuestras misiones o nuestra misión es informar, enseñar, dar la información y que ustedes puedan tomar la decisión más correcta para ustedes y para su familia. Dentro de todas las preguntas que nos han hecho o las preguntas que nosotros hacemos siempre ha sido, ¿por qué no lo habías hecho antes o por qué no lo quieres hacer ahora? Y hemos recibido un montón de respuestas que en muchas ocasiones se alejan de la realidad. De ahí parte el hecho de que nos hemos dado cuenta que no es tan evidente el proceso de financiamiento y por eso nosotros nos como que encaminamos en esta misión de enseñar y de hacer que ese proceso de nosotros vaya encaminado a informar. Entonces, esta es la causa. No son las familias hispanas simplemente no buscando información. Es que el sistema no está diseñado para las familias hispanas que no hablan inglés. El sistema no está diseñado así. Incluso, vamos a ser bien honestos, aunque una familia sea bilingüe, eso no garantiza que pueda entender todos estos términos, porque recuerden, todos estos términos están enmarcados dentro de no solamente inglés, sino que también están en términos legales y financieros. Y a veces entender todos estos términos y cómo se unen uno con el otro es difícil. Entonces, ¿qué tal si hablamos hoy un poquito de cuál es este proceso que nosotros hacemos? Ahora, es bien importante entender de dónde viene esto de los términos legales y financieros y por qué el sistema está diseñado para ser tan complejo. La dinámica es esta. Existen muchas leyes detrás de proteger al consumidor. Y, por supuesto, los bancos son compañías for profit, por una ganancia. Sí, los bancos no están en el negocio de simplemente estar abiertos a cualquier tipo de demanda o reclamo. Y no solamente esto, sino que también hay, vamos a llamarle, muchas reglas que tienen que cumplir con los reguladores del gobierno. Entonces, no estamos aquí culpando ni al gobierno ni a los bancos, simplemente estamos entendiendo la complejidad del sistema financiero de las hipotecas, que a pesar de que vivimos, operamos dentro del sistema financiero hipotecario más avanzado del mundo, encontramos que para ciertos grupos, en este caso, las familias hispanas que no hablan inglés, incluso como bien dijiste, Johanna, las que son bilingües, aún así encuentran dificultad en los términos porque los términos legales son demasiado abiertos, demasiado ambiguos para no caer en, vamos a llamarle, el término de discriminación, para no apartar a ciertos grupos, para no simplemente caer en lo que no protege al consumidor, y ahí es donde viene esta parte legal. Ahora, la parte
vamos a decir, financiera, es complicada porque cuando le damos la vuelta a todo esto y empezamos a escuchar términos que si PMI, down payment, DTI, para empezar estamos escuchando siglas. ¿Por qué? Porque todos los nombres poéticos que acá tenemos son muy largos. Por ejemplo, debt to income ratio, PMI es el Private Mortgage Insurance, pero si usamos un tipo de programa diferente, entonces ya no es private, sino que sería Mortgage Insurance Premium, y es lo mismo, PMI, MIP, al final del día termina en el costo, ese costo termina en el bolsillo del consumidor, no porque sea un castigo, es simplemente la manera de poder financiar con poco down payment, pero cuando esto se habla en estos términos así, técnicamente para cualquier persona que no viva y respire esto las 24 horas como nosotros hacemos para ustedes, es difícil entenderlo, y eso causa, como bien dijiste, que muchas familias frenen el pensar en obtener una hipoteca y piensen que obtener una hipoteca es extremadamente complicado, es algo que, vaya, es lo último, en otras palabras, y esos son los procesos que escuchamos también allá afuera de que, oh my God, fue un nightmare, una pesadilla obtener una hipoteca. Claro que sí. Además, acabaste de mencionar algo que es como el corazón de esta situación o de este problema, porque en realidad, como le dijimos, sí, está dentro del marco legal, está dentro del marco financiero. El problema no es cómo fue, digamos, construido, el problema es cómo se comunica. Y desafortunadamente, para las familias hispanas no existe ese sistema de apoyo en términos generales en donde haya una manera de explicarles en términos, digamos, bastante sencillos qué es el proceso, cómo funciona, qué significa cada palabra, y dejarles ver que el camino es un poco más sencillo de lo que probablemente en documentos o en propaganda se ve. Exactamente. La dinámica es esta. Allá afuera hay mucha información, mucho video, es la realidad. Nosotros hoy hacemos videos para ustedes también. La mayoría de los videos están hechos para vender, entonces son videos cortos, son videos de 30 segundos. Es imposible explicar ciertos términos en 30 segundos. No funciona de esa manera. Entonces, eso de alguna manera agrava más el nivel de desinformación porque la información que estamos recibiendo es incompleta. Entonces, pregúntale al lender, nace detrás de poder traer la información real a ustedes, información concisa, información que ustedes pueden utilizar para poder tomar una decisión. Y esto también lo transferimos, y así como nosotros lo ejecutamos, lo transferimos a todo el proceso de nosotros cuando estamos originando un préstamo hipotecario para una familia. Nosotros hemos hecho por años hemos construido un sistema de comunicación totalmente en su idioma, pero no es una traducción automática. Las traducciones automáticas no hacen sentido, y aquí es donde viene también el problema, porque los bancos simplemente hacen traducciones automáticas o genéricas. Casi que textuales, sin Correcto. tener en cuenta el Exactamente, contexto. y es difícil llevar un término de un idioma al otro, tanto de español a inglés como de inglés a español. Entonces es sumamente, vamos a decir, genérico lo que tenemos, o el acceso a la información que está allá afuera, y encima de eso la mayoría de los videos vendiendo. Entonces, esto es lo que nosotros aplicamos educación, y entendemos también, una familia tampoco ahora quiere convertirse en un especialista en préstamos. Una familia lo que quiere es cerrar su hipoteca, pero entender qué es lo que están obteniendo y qué es lo que están comprando y financiando. Es algo muy importante. Nadie quiere ser especialista, eso es una realidad, pero estoy completamente convencido que ustedes, igual que nosotros, quieren entender qué es lo que están
firmando. Claro que sí. Yo creo que cada vez que hablamos de comunicación, estamos tocando un punto muy importante y vamos a la conclusión de por qué tantas personas piensan que este proceso es una pesadilla, que es complicado, que es demasiado difícil. Incluso las que ya pasaron por este proceso. Es porque es complicado pasar por un proceso de financiamiento en donde estamos firmando documentos que no sabemos muchas veces qué son, para qué son, qué tanto nos estamos comprometiendo o no. Y sobre todo, cuando tenemos un equipo que no nos da esas respuestas Correcto. durante este Y no es proceso. porque no quieran darla, es que ni siquiera saben cómo darla. Vamos a decir, parte de lo que nosotros hacemos es buscar todo el tiempo información, no solamente las preguntas de ustedes, sino buscar constantemente información para aplicarlo en nuestro negocio de hipotecas el día a día y encontramos algo que es sumamente interesante y es que, por ejemplo, en estos momentos estamos en abril del 2026. En estos momentos hay aproximadamente 158,000 licencias activas de originadores de préstamos, llámele los loan officers. Solamente entre un 7 a 8% se estima, porque no hay un récord que especifique la cantidad, pero entre 7 y 8% de estos loan officers en los Estados Unidos, que como ven no hay tantos tampoco, hablan español. Entonces, las familias hispanas hoy día son honestamente un mercado extremadamente grande en este país. Entonces, hay un grupo de estas familias que son bilingües y hay incluso otro grupo dentro de las familias hispanas que no son bilingües. Claro que sí, Y además. que es difícil obtener esa información. Entonces, nuevamente, ni siquiera muchas veces que el equipo que tienen no se lo quiere dar, que no puede. Más del 30%, alrededor de un 38% de las familias que no son bilingües o que tienen un miembro que no es bilingüe y está siendo parte del proceso, se quejan de que es prácticamente imposible encontrar información en su idioma, no en español, en su idioma. No hay conexión a nivel incluso cultural. Es difícil transculturalizarse, pero al final del día esta es la realidad. Ustedes necesitan información para poder financiar la compra de su casa. Y nuevamente, Pregúntale al Lender está aquí para eso. Ahora, Johanna, hace unos días también conversamos con este press release que estábamos haciendo, porque se van acercando a nosotros, por supuesto, los diferentes medios de comunicación, producto de lo que estamos haciendo, Claro. entendiendo de que nosotros somos un mortgage broker, que hacemos préstamos todos los días, seguimos originando, pero también tenemos esta misión de educar y ayudar a la comunidad hispana a tomar mejores decisiones financieras en cuanto a lo que es real estate, hipotecas. Mencionaste algo que es una realidad y es el tipo de comunicación, lo que pasa con las personas durante el proceso. Esto mismo que comentaste, bueno, cuando está el equipo, ¿cómo se transmite la información? ¿Dónde buscarla? ¿Cómo hacerlo? Háblame un poquito de eso porque ese comentario es muy importante. Bueno, dentro de las cosas que dijiste o dentro de, digamos, de los conceptos que diste hace un rato, mencionaste el porcentaje de loan officers que hablan o no español en promedio. Pero vamos a ser bien honestos. Dentro del proceso de financiamiento, Sí. no solamente tenemos que tener en cuenta a la persona que origina este préstamo, tenemos que tener en cuenta al equipo que soporta este préstamo o este financiamiento. O sea, el equipo es grande. Uh-huh. No solamente estamos hablando del equipo de procesamiento, Exactamente. estamos hablando incluso hasta las compañías que hacen parte, la compañía de título, todas las terceras partes que van a hacer este proceso posible. Es importante que primero se comuniquen en tu idioma para que puedas entender absolutamente todo. Pero sobre todo vamos a hablar de algo que sí me toca bien, bien personal y es la parte de procesamiento. Ok. En nuestro equipo siempre decimos a las personas
que trabajan con nosotros, que es importante y sentirnos identificados un poco con la persona que está al otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que ser conscientes si estamos trabajando con una persona más joven, que es bastante, podríamos decir, tecnológica, o si es una persona un poco mayor, si es una persona que a lo mejor está disponible más en la mañana o en horas de la tarde. No estamos diciendo hacer cosas imposibles, estamos diciendo más o menos entender el perfil de esa persona para poder traer un poco todos estos términos, podérselos explicar de una forma un poco más natural. Decirle quizás si estamos pidiendo un documento, por qué lo estamos pidiendo, incluso de qué manera ellos lo pueden conseguir. A veces hemos encontrado personas que no saben cómo conseguir, no sé, un resumen de un estado de cuenta, cualquier documento. Y es bien importante, si nosotros tenemos esa información y se la podemos dar, eso no solamente va a facilitar el proceso, va a mejorar la experiencia para las personas que están comprando, y de eso se trata. Exactamente. Entonces, para concluir, la realidad sí es esa. Las familias hispanas, principalmente las que no hablan inglés, uno de los problemas, o quizás el problema número uno que tienen, no es no acceso a crédito, no es no suficientes ingresos, ni nada por el estilo. Es falta de información, porque el sistema no se creó para ellos. El sistema se creó de manera estandarizada, y esa manera estandarizada, incluso familias que son o que hablan inglés nativo o inglés como su primera lengua, no entienden el sistema. No está diseñado como mencionaste, Joana, por la complejidad de los términos legales y financieros. Entonces, quiere decir que ustedes, familia, sí pueden financiar su casa, ustedes sí tienen los ingresos, ustedes sí tienen el crédito, ustedes sí tienen la intención, ustedes tienen todo lo que se necesita para poder calificar para obtener una hipoteca, y no solamente obtenerla, sino con términos sumamente competitivos, porque otra cosa que es un mito total y por completo es que las familias hispanas que hablan español reciben los peores términos. Eso sucede simplemente por falta de información, no porque el sistema está diseñado para que ustedes obtengan términos no competitivos. Por el contrario, el sistema legal de este país protege a los consumidores para que reciban igualdad de términos. Lo que puede hacer un término más costoso o no es análisis de riesgo, es cualquier otro escenario, no tiene nada que ver con el etnici o de dónde vengan ustedes. Así que ya saben, si están pensando o si por alguna razón han postergado esa decisión, lo primero y lo más importante que deben hacer es buscar un buen equipo que los apoye, los ayude y se comunique con ustedes explicándoles el proceso. Y para eso estamos nosotros. Así que si tienen cualquier pregunta, quieren empezar este proceso o no lo han hecho por falta de información, lo que tienen que hacer es pregúntale al lender, y para eso pueden conectar con nosotros en preguntalalender.com. Bien sencillo, preguntalalender.com. Nosotros somos Herbert y Joana, y esto es Pregúntale al Lender. Si quieres tu casa, pregúntale al Lender. Herbert y Joana, ellos te van